Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla. El día de hoy continuaremos con un capítulo más de esta serie de mensajes Entendiendo el Poder de Dios. Estudiaremos el capítulo número 13 del libro del profeta Ezequiel. Dios le ordena al profeta Ezequiel que enfrente a los falsos profetas y a las mujeres que practicaban artes mágicas en medio del pueblo de Israel. Continuamos con la segunda parte del capítulo número 8. Entonces, regresando al pasaje de Ezequiel 13, dice el versículo 17, dice, hay de las que cosen cintas, es decir, hay de aquellas personas, de estas mujeres, dice que hacen este tipo de trabajos, para los que confían en este tipo de energías y poderes, y aparte lo hacen para otros. Dice, cazadores de almas, ¿cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveraréis vuestras vidas? Se hace esta pregunta reflexiva, retórica. Dice, ¿cómo? ¿Vas a cazar las vidas de mi pueblo? Los tienes atrapados a todos. ¿Y crees tú que vas a conservar tu vida cuando tienes embaucados a otros? Son embaucadores, es lo que quiere decir cazar las vidas de otros. Los tienen endulzados, los tienen atrapados, los tienen anonadados, es decir, están al servicio. Y hay gente que dice, es que yo no sé qué tiene, lo tiene atrapado. Por más que le explicas, está enredado. Bueno, sí, efectivamente, han sido casados. Dice, has casado así a todo mi pueblo y crees que vas a conservar la tuya, le dice el Señor a estas mujeres. Versículo 19, me habéis profanado ante mi pueblo. Es decir, lo más sagrado que es el pacto entre ellos y yo, me habéis profanado, habéis pisoteado el pacto. Dice, habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Dice, has hecho una profanación por un beneficio insignificante de dinero, privilegios temporales. Dijo, y has llevado y has atrapado y los has embaucado a todo mi pueblo, los has engañado. Y sigue diciendo por pedazos de pan, dice, dando muerte a algunos que no deberían de morir y dejando con vida a otros que no deberían de vivir. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a que empiezan a dar palabra profética, a decir, usted no se preocupe, usted va a vivir muchos años. Cuando Dios ya dijo, no señor, me lo llevo. Pero ellos dicen, no, con este trabajito, usted póngalo atrás de la cama y va a ver que usted va a durar muchos años. Póngalo abajo de la almohada, nomás enrédelo bien, dele 7 vueltas a las 12 de la noche. Cuando se oscurezca la luna, le da 7 vueltas y ya trae un nombre escrito ahí, los nombres de Dios ahí están, para que lo ponga abajo de la almohada, atrás del respaldo de la cama, y usted puede dormir tranquilo, que va a despertar muy bien. Digo, ¿cómo te atreves, dice el Señor, a darles vida a aquellos que yo ya dije que los voy a recoger? Y por otro lado, has mandado uno a la muerte, empanicados y asustados, con conjuros y con trabajitos que le has vendido a otro para que otro le desea la muerte cuando yo he dicho que deben de vivir. Ahí está la rebeldía de todo esto. Es decir, empiezan a usar poderes en contra de los designios de Dios cuando Dios tiene otros planes. Dice, has mentido a mi pueblo y aparte el pueblo los has embaucado porque está escuchando mentira. Embaucadores, endulzadores del oído, suena todo muy bien. Hay gente que no puede salir de su casa sin primero no consultar este tipo de energías. No puede moverse, no puede hacer un trato, no puede hacer convenios mientras no se ponga la pulsera de la buena suerte. Buena suerte, ¿cuál buena suerte? Nos decían que una pata de conejo de llavero te iba a alejar de las malas vibras. ¡Mentira! El conejo tenía 4 y lo mataron para conseguirlas. Pues no funciona, no le funcionó al conejo, tenía 4. Es puros engaños. Y que con esto tú lo vas a llevar y vas a ver cómo va a alejar los malos espíritus. Cuélgalo atrás de la puerta y mete 2-3 limones en un agua purificada con 2 hojas de laurel en un tarrito, pon la parte de arriba y vas a ver cómo van a caer los clientes. Mentira. Y el pueblo embaucado, la gente los escucha. Ese es parte del problema del que está hablando Ezequiel.
Dice el versículo 20, por tanto. Por eso hay que poner la atención a la palabra por tanto. Dice, por todo esto, dice el Señor, que acabo de explicar. Así dice el Señor, he aquí, yo estoy en contra de vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas, y las vidas que cazáis como ave. También rasgaré vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no serán más presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy el Señor. Y aquí está la diferencia de estos dos poderes. Una cosa es ser hijo de Dios siendo libre y tener una relación con Dios en libertad, bajo la bendición de Dios a través del Espíritu Santo. Y la otra es buscar los poderes rebeldes que se convierten en presa y esclavitud para aquellos que los buscan. Una vez que entras por ese camino, te va esclavizando y cada vez más y más y más hasta que te estás volviendo cautivo de esos poderes. Por eso habla aquí, y serán más presa en vuestras manos, y no serán más presa. Es decir, ese es el efecto de creer y de practicarlo, que nos convertimos en presos de estas prácticas. En la vida de Dios, siendo hijo de Dios a través de Jesucristo, no existe el concepto de estar presos. Somos libres. Aunque existe el concepto de siervo como esclavo voluntario a Dios, pero es un asunto de voluntario. Pero está la libertad, dice Jesús, y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará verdaderamente libres. Pero el camino de los espíritus malignos, de los poderes y sanidades, de todo este enredo de poderes rebeldes que son ilegales espiritualmente, llevan a la cautividad, a ser presos y estar cautivos delante de Dios. Sigue diciendo el versículo 22. Dice, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido. Los efectos y consecuencias de la práctica de todos estos poderes ilegales prohibidos por Dios, a la larga traen tristeza y depresión, porque es un pecado al final de cuentas. Vivir en un pecado trae la tristeza y la depresión, que solamente el arrepentimiento trae y recupera la paz. El arrepentimiento tiene la cualidad, cuando es un arrepentimiento genuino y auténtico, tiene la cualidad que si se presenta ese arrepentimiento delante de Dios a través de la sangre de Cristo, genera del corazón de Dios un perdón auténtico y una restauración a su estado original antes de la caída. Es decir, el arrepentimiento y el perdón tienen un poder impresionante para restaurar la paz, el gozo y la alegría a la persona. Todo lo contrario, cuando queremos resolver errores en nuestra vida, cuando hemos cometido pecado en el pasado, cuando hemos mentido, cuando nos hemos enredado como aquel gatito que jugando con la bolita de estambre, divirtiéndose ingenuamente, terminó casi ahorcándose. Así sucede en nuestra vida cuando empezamos a coquetear y a jugar con ciertas fuerzas y poderes y que decimos no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y nos vamos enredando hasta que nos vamos ahorcando y nos enredamos. Y empezamos a caer en una tristeza y una depresión porque es un pecado. Y cada vez queremos más y lo queremos un poder mayor para librarnos de lo que tenemos. Caminos totalmente diferentes. Uno genera vida, perdón, paz, restauración. Y el otro va generando enredos, muerte, hasta que se va alejando cada vez más y se va enredando con cierto tipo de trabajos y lleva a la depresión, a la tristeza. Por eso dice el versículo 22, porque habéis entristecido el corazón del justo con falsedad, cuando yo no lo he entristecido. Es decir, hay momentos en la vida en que vamos a pasar por un tiempo difícil y son momentos en que Dios lo permite, que nos manda. Por eso dice, yo no lo he entristecido. No era mi voluntad que estuviera como está. No era mi propósito que estuviera todo hundido en la depresión. Eso yo no se lo mandé. Pero hay momentos en que Dios nos puede mandar una situación de crisis. Claro que existe.
Dice uno de los salmos, dice, ¿acaso te tengo que tratar como el mulo, ponerte un freno para que voltees a verme a mí? Es decir, hay momentos en la vida en que Dios, por amor que nos tiene, nos permite que sucedan ciertas cosas que nos sacudan la vida para poder rendirnos y vernos acorralados y empezar a buscarlo a Él y decir, Señor, ¿qué está pasando? Ah, muy bien, ¿quieres saber qué está pasando? Esto es lo que está pasando. Arrepiéntete de estos caminos y vas a ver cómo voy a liberar la bendición para ti. Pero era necesario que pasaras por eso para que voltearas a verme a mí. Esa es una tristeza o es una situación que Dios ha permitido, mandado por Dios por amor para recuperarnos. Pero el que trae la hechicería, la adivinación y usar esos poderes prohibidos, trae una tristeza que Dios no mandó y no hay quien te recupere de eso, más que a través del arrepentimiento y pedir perdón. Y sigue diciendo el versículo 22. Ya habéis fortalecido las manos del impío para que no se aparte de su mal camino a fin de preservar su vida. Dice, has hecho trabajos, has dado palabra positiva, has hecho declaraciones. Cuando yo mandé una prueba a esta persona para que se arrepintiera de su mal camino, pero tú en lugar de llevarlo al arrepentimiento, empezaste a hacerles algunos tipos de trabajos para que le vaya bien. ¿Cómo? ¿Está chocando totalmente con los planes de Dios? Dios lo permitió para poder recuperarlo, para que se arrepintiera. Pero estos poderes empiezan a abrir un camino de liberación a esta persona y se escapa del trato que Dios le está dando, de la disciplina que Dios le está dando, y entonces nunca va a lograr la bendición que Dios quiere, porque está agarrando caminos equivocados. Dice, has fortalecido la mano del impío, es decir, tú lo estás fortaleciendo con tus amuletos, tus buenas suertes, con tus declaraciones positivas y con tu pensamiento positivo y que toda la energía del universo va a conspirar a tu favor si tú haces esto y si tú haces lo otro. Espérame, esto no viene de mí. Ese no es el momento. Si le estás dando todo eso para que se aparte de lo que le está pasando cuando yo fui el que lo mandé por ahí, pero por eso estás mal. Versículo 23, y ahí vamos terminando. Por tanto, por todo esto, dice el Señor, no veréis más las visiones falsas, ni practicaréis más la adivinación, y libraré de mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Señor. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Porque eso fue una profecía, el versículo 23 es una profecía, a través de Ezequiel. Dice que todo esto quedaría destruido, la idolatría en el pueblo de Israel quedaría destruida, los falsos profetas, las adivinadoras, las visiones, los artilugios que ellos hacían mágicos de velos y cintas mágicas, todo va a ser destruido. ¿Cómo lo logró el Señor? ¿Cómo se cumplió? Al final de cuentas, aunque los profetas dijeron que había paz cuando no debería haber paz, que era un momento de arrepentimiento, llegó Nabucodonosor, invadió Jerusalén, destruyó Jerusalén, se llevó cautivo al rey, a la corte del rey, a los grandes hacendados de Israel, a la gente importante, y a la gente del pueblo se los llevó y los esclavizó. Reyes, personajes, cortes, gentes, jueces, de todo, terminando siendo esclavos en Babilonia. Se llevó a la nata de Israel, a la gente más culta, y ahí los tuvo 70 años en Babilonia. Y todos los que quedaron ahí murieron. Y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron los palacios. Por causa de la idolatría y la hechicería que se había enraizado como cimiento. Por eso dijo el Señor, has construido una vida con un cimiento equivocado. Cuando llegue el día de juicio, vas a quedar expuesto de todo lo que eres. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Destruyó y quedó expuesto. 70 años duraron de esclavos en Babilonia hasta que Dios los hizo regresar de nuevo con el profeta Nehemías. Regresaron cuando era el rey Darío. Nabucodonosor había muerto, se había levantado el imperio persa y derrotó al imperio babilónico y se quedó con todas esas propiedades y esos reinos, y el rey Darío le permitió al pueblo de Israel regresar a Jerusalén, a Israel, para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Ahí está escrito en el libro de Nehemías esas historias. ¿Y qué pasó? Se quitó el mal de Israel. Nunca más se volvió a ver al pueblo de Israel como idólatra. A partir de ahí, alrededor del año 550 antes de Jesucristo, desapareció la idolatría en el pueblo de Israel. Jamás se volvió a ver. Sí había
casos esporádicos, situaciones rebeldes. Pero en general, el pueblo de Israel había entendido que Dios, el primer mandamiento, solamente a Él adoraremos y le serviremos. Y cuando dijo el Señor, no quiero que consultes a los muertos, ni consultes a divinos, ni andes consultando a través de sueños y de buenas suertes, dijo, porque tú lo tienes prohibido. Y yo le digo a todos los que me están escuchando, se lo digo de todo mi corazón, si nosotros nos decimos hijos de Dios, y si usted ha creído en el pacto y se considera que tiene un pacto con Dios a través de Jesucristo, a usted y a mí nos ha prohibido entrar en todo este tipo de prácticas. Es una prohibición literal. Nosotros no podemos. Aquel que no tenga un pacto con Dios y que no viva bajo los principios de Dios, que haga lo que quiera. Al fin y al cabo ya está juzgado. Pero si nosotros nos decimos hijos de Dios, tenemos prohibido este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de provisión es el Señor. Y todo lo que necesitamos saber viene a través del profeta de Dios, de los que Dios ha levantado, de los que Dios ha dado a través de su Espíritu y de la sabiduría que Dios tiene a los canales correctos, adecuados, que tienen la autoridad de Dios y que es en el nombre de Cristo para gloria de Él. Nosotros no podemos consultar a divinos, no podemos andar buscando el futuro a través de fuentes equivocadas. Si lo hace es asunto suyo, pero quiero que sepa que es un pecado. Si se dice y nos decimos hijos de Dios, está prohibido. Dios no le permite a usted ni a mí este tipo de prácticas. Pero si la persona no es creyente o dice que cree en Dios, pero no tiene un pacto, porque este es un asunto de un pacto, si no vive bajo el pacto con Dios, pues que lo haga. Al final de cuentas ya está condenado. Es lo mismo. Pero si vivimos bajo el principio y el pacto con Dios, estas prácticas están totalmente prohibidas. Yo le voy a pedir ahora para terminar, vamos a hacer una oración. Y yo voy a pedir que cualquiera de nosotros, si en el pasado o ahora en el presente, por alguna razón de desesperación, de ansiedad, nos vimos tentados en la búsqueda de consultar este tipo de poderes y fuerzas que son ilegales espiritualmente, que no son de Dios, que podamos arrepentirnos. Que podamos limpiar el camino de donde Dios manda la lluvia fresca, la lluvia que es de bendición, donde Dios ha dado su Espíritu Santo. Nosotros no podemos usar el nombre de Dios en vano. Esa es la razón. Nosotros no podemos hacer cosas si Dios no nos ha autorizado. Nosotros no podemos hacer declaraciones si Dios no lo ha declarado. Y si Dios no nos da autoridad para declararlo en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos andar fingiendo dones o poderes que no tenemos. Dios se lo designa a quien Él quiere con una función específica. Y recuerde, todo poder de Dios apunta a la gloria de Dios. El poder de Dios no está hecho para que nosotros lo andemos practicando o haciendo intentos de manipulación para bienestar personal. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros echáramos fuera la mala suerte. No es así. Cristo murió en la cruz para darnos una vida y una vida nueva y eterna, para convertirnos de criaturas en hijos de Dios. Y una vez siendo hijos de Dios, ahora somos herederos con Jesucristo de todas esas riquezas espirituales. Y nos ha dejado a su Espíritu el dínamo, la energía que mueve a todos los creyentes y que los lleva a tocar el borde de ese reino espiritual que está entre nosotros, que se mueve entre nosotros y que solamente aquellos que son creyentes, hijos de Dios, lo logran tocar por el poder de Dios y por la autoridad de Dios. Recuerde lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice claramente que les dio poder y autoridad para ser llamados hijos de Dios. Es decir, no podemos decir que somos hijos de Dios a menos que hayamos creído en el nombre de Jesús. A los que creyeron en Él, les dio la potestad de llamarse hijos de Dios. Estas bendiciones que hablaremos después, cuando llegue el momento de hablar de la bendición y la maldición, son para los hijos de Dios. ¿Por qué no? Ahora inclina su rostro y cierra sus ojos y vamos terminando. Vamos a hacer una oración en estos momentos.
Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos empiece a hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y vamos a darle gracias. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este momento especial que nos has dado. Gracias por tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo, en estos momentos estas palabras puedan entrar y penetrar en lo más profundo de nuestro ser, que puedan discernir nuestra alma y que podamos, Señor, con integridad caminar por el camino de justicia. Y aún si tú nos has permitido o nos estás llevando por un camino de prueba para hacernos entender, que podamos resistir la tentación de consultar poderes ajenos, extraños, sino que podamos con humildad aceptar el camino que nos has dado y que podamos, Señor, entender que todo viene de tu mano, que el arrepentimiento sea el camino para poder, Señor, lograr tus planes y propósitos. Te pido que derrames tu Espíritu sobre nosotros y que a cada uno de los que nos decimos creyentes, que asignes con autoridad un don y que ese don sea usado para el nombre de Jesucristo, para que al final cumplamos tus propósitos y que el nombre de Jesús se extienda sobre toda la tierra como las aguas cubren la mar. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse a este canal para que puedan recibir las notificaciones de los siguientes episodios. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.